Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque el día de ayer pudimos vivir un nuevo Pentecostés, porque el día de ayer infundiste tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para renovar la faz de la tierra. Quiero alabarte y glorificarte porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte porque por la santa cruz de tu Hijo y por su resurrección redimiste al mundo entero por amor y con amor. En este momento, Señor, quiero pedirte perdón por todos mis pecados, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer también. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, Señor, un poco más de tu amor. Y te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, te entrego cada una de las intenciones que los participantes y yo traemos en el corazón, todas esas tristezas, todas esas angustias, esos miedos, esas dudas, también con nuestras alegrías, nuestras bendiciones, nuestros proyectos, nuestros sueños. Todo lo coloco en tus manos, así como esos pedidos de oración que recibimos. Todo en tus manos, porque sé que tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les quiero pedir que repitan conmigo esta invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio puedan interceder por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea la voluntad de Él, las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Para continuar con nuestra catequesis, vamos a iniciar con un salmo, siguiendo el consejo del Padre Ignacio Larrañaga. El Padre Ignacio nos recomienda en sus talleres de oración y vida poder orar al estilo de Jesús, ¿sí? Y en sus talleres Él nos enseña eso. Entonces, ¿cómo oraba Jesús? Jesús, como buen judío, él oraba con los salmos. Los salmos son oraciones, la mayoría de ellas atribuidas al rey David, así que vamos a empezar nuestra catequesis, que varias personas me consultaron si es católico, si cuáles son las fuentes. Bueno, es una catequesis católica, está basada en la Sagrada Escritura, en la tradición apostólica y en el magisterio de la Iglesia. Así también con los comentarios de los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, de diferentes papas, sacerdotes y teólogos que reflexionan al respecto. Entonces, la mayor parte de lo que yo transmito pueden encontrarlo en la página que se llama Dei Verbum. Dei Verbum. Ponen en Google Dei Verbum comentarios del Evangelio y van a poder encontrar ahí gran parte de la información. Esa información yo la pongo en oración y luego la transmito a ustedes que están aquí conectados. Vamos a empezar con el Salmo 83. Salmo 83. Muy contento nuevamente de poder compartir con ustedes, de poder tener este espacio que el Señor nos regala para poder compartir un poco más de su palabra, para poder conocerlo un poco más y recibir este alimento sólido para nuestro crecimiento en la fe. Repito, es el Salmo 83. Salmo 83. Todos están contra nosotros. Oh Dios, no descanses, no te calles. Oh Dios, no te quedes impasible cuando tus enemigos hacen estruendo y los que te odian levantan la cabeza. Traman un complot contra tu pueblo, conspiran contra tus protegidos. Vengan, dicen, no sean más nación y que nadie recuerde el nombre de Israel. Se pusieron todos de acuerdo, sellaron una alianza contra ti. Los clanes de Edom y de Ismael, los de Moab y los hijos de Agar, los de Gebal, Amón y de Amelec, los filisteos y la gente de Tiro. Hasta los de Asur se unieron a ellos y protestaron y prestaron su fuerza a los hijos de Lot. Los que corren la suerte de Madián, de Sísera y Javín en el valle de Sison, que fueron exterminados junto a Endor, y de abono sirvieron a la tierra. Trata a sus príncipes como a Oreb y a Zeeb, y como a Zebaj y a Salmuna, a sus capitanes, que habían dicho, nosotros conquistaremos los dominios de Dios. Dios mío, trátalos como un torbellino, como paja llevada por el viento, como incendio que arrasa con el bosque, como fuego que corre por los montes. Así persíguelos con tu tormenta y llénalos de terror con tu huracán. Cúbreles la cara de vergüenza, tal vez así, Señor, busquen tu nombre. Que se confundan y espanten para siempre, que sean humillados y perezcan. Sepan que sólo tú te llamas Señor, y eres altísimo en toda la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este salmo se llama Todos están contra nosotros. Es lógico pensar que cuando el rey David escribe estos salmos, él se encontraba en batalla, ¿sí? El pueblo judío, constantemente en batalla contra otros pueblos, se enfrentaba a sus enemigos y estaban siempre prestos a pedir a Dios su ayuda, contando con que Dios mismo iba a intervenir en esa batalla para vencer a sus enemigos. Entonces aquí narra la historia de cuando varios pueblos se unieron en contra de este pueblo de Israel.
en la época del rey David. El rey David agarró gran parte, bueno, para situarnos un poco en la historia, el pueblo de Israel, básicamente, y la historia de Jesús es en Palestina hoy, ¿sí? En Palestina, en esa región de Asia. Entonces, varios reinos fueron conquistados por el rey David, tanto al norte como al sur, al este y al oeste. Era muy grande la conquista del rey David. Entonces, varias naciones, tanto del sur, perdón, del sur, del norte, del este y del oeste, em, se aliaban en contra del rey David para poder recuperar su territorio y poder vengarse, ¿sí? Empieza diciendo: oh Dios, no descanses, no te calles. Oh Dios, no te quedes impasible cuando tus enemigos hacen estruendo y los que te odian levantan la cabeza. Bueno, aquí invoca a Dios, al rey Yahvé, sí, al creador del cielo y de la tierra, para que él intervenga en el medio de esta batalla. Nosotros hoy, como ya lo mencionamos vez tras vez, tal vez no tengamos esas batallas físicas, porque nos tocó nacer en un contexto donde a nosotros no nos persiguen, ¿sí? En cambio, en otras partes del mundo, como por ejemplo en Asia y en otras partes, los cristianos son perseguidos. Vamos a hablar un poco más adelante, en el capítulo del Evangelio, con respecto a la persecución cristiana hoy en el siglo XXI. Sin embargo, aquí en el Salmo vamos a remitirnos a los enemigos que nos toca a nosotros enfrentar. Esos enemigos son enemigos espirituales, que San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, a partir del versículo 10 y hasta el 18, él menciona de que nosotros estamos en un combate espiritual. Nosotros estamos en una guerra donde no luchamos contra enemigos de carne y sangre, sino contra enemigos espirituales, contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal, ¿sí? Contra las potestades angélicas. Esa es nuestra lucha, nuestra batalla. Entonces él nos menciona en esa misma carta que es necesario que para esa batalla nosotros podamos colocarnos la armadura de Dios, ¿sí? La armadura de Dios, que al contrario, en lugar de ser pesada como una armadura humana, es una armadura espiritual que nos protege contra el mal y nos permite vencer en cada situación de tentación. Dice: traman un complot contra tu pueblo, conspiran contra tus protegidos. Ya San Pedro nos menciona de que el demonio está aguardando como un cazador, ¿sí? Aguardando como un león rugiente, esperando a quien devorar. Eso dice en la primera carta de Pedro. Entonces, el demonio está siempre pescándonos, ¿sí? Siempre tentándonos de forma personalizada, ¿sí? A cada uno, como buen cazador, él determina: bueno, a vos no te gusta la carne, te gusta el pollo, ok, no es el pollo, entonces el pescado. Es decir, tu pecado favorito es la gula, entonces procuro hacerte comer todo el tiempo, hacerte sentir que la comida es tu escape, que comas de más en lugar de que puedas compartir esos alimentos que te sobran con el que no tiene, por ejemplo. O puede ser la pereza, ¿sí? O puede ser la pereza que no nos deja hacer, no nos deja construir el reino de Dios que Dios nos pide y espera que construyamos. O puede ser, por ejemplo, la soberbia, puede ser la ira, pueden ser diferentes pecados, o la tristeza misma que nos invade y no nos deja salir de esa situación. Y hay veces que arman un complot entre ellos. Es decir, viene, por ejemplo, la gula con la pereza, entonces no solamente comemos de más, sino que tampoco hacemos ejercicio, ¿sí? Y nuestra soberbia no nos deja darnos cuenta de que estamos cometiendo un error, ¿sí? Entonces, en diferentes situaciones pueden haber diferentes combinaciones. Puede ser la lujuria con la ira. Entonces yo me enojo por algo y cometo un pecado lujurioso para escapar, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo él puede ir combinando eso. O bien la pereza con la avaricia. Entonces, como soy perezoso, entonces prefiero pagar menos impuestos, prefiero cobrar una coima, prefiero, así como se leyó hoy en las noticias de personas que le robaron al gobierno este dinero que iba a ir a los subsidios. Y nos damos cuenta de cómo esa avaricia con la pereza se juntan y bueno, a cada uno nos agarra de forma diferente. Entonces ese es el complot espiritual que se arma en nuestra contra.
¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo mismo que el salmista, invocarle a Dios y pedirle a Él que Él pueda ir venciendo. Porque como dice San Pablo en la carta a los Corintios, dice, Dios es fiel, ¿sí? Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados por encima de nuestra fuerza. Dios no va a permitir que seamos tentados por encima de nuestra fuerza. Porque en el momento de la tentación, en ese momento exacto, Él mismo nos va a dar la fuerza a nosotros para que nosotros podamos vencer a la tentación. Nos va a dar la fuerza y los medios, imagínense, la fuerza y los medios. Entonces, en la medida en la que se arma este complot en contra nuestra, ese es el momento exacto en el que tenemos que empezar a orar, a clamar a nuestro Dios para que podamos ir venciendo. Después dice, vengan, dicen, no sean más nación y que nadie recuerde el nombre de Israel. Hoy es como que vivimos en una situación parecida, en donde el mundo no quiere más escuchar de Cristo, no quiere más escuchar de la iglesia, no quiere más escuchar ni siquiera su conciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Procuran sacarle a Cristo de todos lados, ¿sí? Porque al verle a Cristo, al ver el sacrificio, al ver la vida que Él llevó, nos interpela a nosotros. Nos hace preguntarnos cómo estamos actuando. Y eso no nos gusta. Preferimos seguir en nuestro camino de pereza, de pecado, de comodidad, ¿sí? De egoísmo, donde vivimos nuestra vida y el resto tiene sus propios problemas. Y no es nuestro problema. Entonces, van sacándole a Dios, especialmente en Europa podemos ver cómo se sacaron ya las cruces, los crucifijos de la mayoría de las instituciones educativas, cómo van emitiendo leyes que van eh, coartando la libertad de la iglesia con respecto a los temas con los que puede enseñar, con respecto al aborto, con respecto a la ideología de género. Hay muchos temas que van poniendo leyes que van coartando la libertad de la iglesia, ¿sí? Entonces quieren que se borre el rastro de Cristo, ¿sí? Y hay algo que es muy difícil que puedan cambiar, que inclusive el año en el que estamos, ¿sí? Es el año 2020 después de Cristo. Él fue la única persona que partió en dos la historia. A partir de él todo cambió, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos hacer nuestra labor para que este nombre de Jesucristo no se borre. No se borre su nombre, no solamente con nuestras palabras, sino principalmente con nuestros actos y con nuestra forma de vivir. Que la gente nos reconozca como cristianos, así como reconocieron a los primeros cristianos. Ellos eran reconocidos por la forma en la que se amaban, por la forma en la que se amaban. Ojalá que nosotros también nos reconozcan de esa forma y no por nuestras pulseras, por nuestros rosarios, por nuestros crucifijos o por nuestras calcomanías, ¿sí? Y dice, se pusieron todos de acuerdo, sellaron una alianza contra ti. Y ahí cita todos los clanes que se aliaron en contra del pueblo de Israel. Y dice, haz que corra la suerte, imagínense, haz que corra la suerte de Madián, de Sísera y de Javín en el valle, que fueron exterminados y de abono sirvieron a la tierra. Entonces, esta es una actitud muy característica del pueblo judío, ¿sí? En donde ellos tenían la ley del talión, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, y así el mundo acabará ciego, dice un dicho. Y Jesús vino a cambiar eso, Jesús vino a cambiar esa actitud de misericordia, o sea, esa actitud de venganza, perdón, por una actitud de misericordia, donde nos invita a perdonar, donde en el Padre Nuestro, esa oración que ojalá recemos todos los días, decimos perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es decir, nosotros pedimos el perdón, así como Cristo mismo estando crucificado, después de 3 horas de agonía en la cruz, Él dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿sí? No dice, Padre, castígales proporcionalmente a la injusticia que cometieron. Porque esa fue la injusticia más grande en toda la historia de la humanidad. Porque si hubo una persona que no hizo absolutamente nada malo a nadie y que solamente se pasó haciendo el bien y amando fue a Jesús.
y a él le pagaron de esa forma. Entonces, ahí vemos como habiendo una injusticia tan grande, Jesús clama misericordia en lugar de venganza, ¿sí? Y ahí vemos como Cristo nos dice, yo no vine a cambiar la ley, sino a traer su forma definitiva, nos dice en el Evangelio de Mateo. Entonces ahí vemos como esta actitud vengativa, Cristo la corrige con su ejemplo, ¿sí? Trata a sus príncipes como a Oreb y a Zeeb, como a Sebach y Salmún, a sus capitanes, que habían dicho, nosotros conquistaremos los dominios de Dios. Y después dice, cita varias cosas, trátalos como torbellino, como paja llevada por el viento, como incendio que arrasa con el bosque. Así, persíguelos con tu tormenta, dice en el 16. Persíguelos con tu tormenta y llénalos de terror con tu huracán. Cúbreles la cara de vergüenza, tal vez así, Señor, busquen tu nombre. Es de cierta forma buena la intención de David, porque ¿cuál es su intención? Su intención es que estas personas puedan volverse hacia Dios, puedan volver sus caminos hacia Dios a través de todas estas situaciones que les ocurran, ¿sí? Entonces, el rey David lo que quiere es que así como él le conoce a Dios, como le conoce a Yahvé y le conoce a ese creador del mundo, él quiere que los otros también le conozcan. Pero como no pueden conocerle o no quieren conocerle a través de lo que los judíos enseñan, entonces, si no es por las buenas, entonces por las malas, Señor, para que así puedan buscarte. Porque dice ahí, cúbreles la cara de vergüenza, tal vez así busquen tu nombre. Es decir, si no, justamente eso. Si no es por las buenas, entonces por las malas, Señor. ¿Sí? Y Dios no es así. Dios es una persona, es un ser todopoderoso que es paciente, ¿sí? ¿Y de qué forma Él nos castiga? ¿Cuáles pueden ser los castigos de Dios? Porque nosotros leemos en la Biblia en varias partes donde Dios castiga, incluso en el Nuevo Testamento donde San Pablo habla del castigo de Dios y habla de que Dios corrige a sus hijos. Entonces, ¿de qué forma Dios nos castiga o Dios nos corrige? Haciendo una reflexión, ¿sí? Yo pude determinar en mi humilde opinión de que de tres formas Dios castiga, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de esos castigos? Primero, que Él haya creado el mundo con consecuencias, ¿sí? Con las consecuencias de nuestros actos. Es decir, hay personas que afirman de que toda enfermedad es consecuencia de pecado. Sin embargo, cuando a Jesús le presentan un ciego de nacimiento en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, en el versículo 1, le presentan y le dicen, los judíos le presentan este ciego de nacimiento y le dicen, ¿quién pecó, maestro? ¿Él o sus padres? Porque los judíos tenían esa concepción de esa justicia retributiva de Dios, en donde al bueno premio, al malo castigo, ya en esta vida, ¿sí? Entonces Jesús le dice, ni él pecó ni sus padres, ni él pecó ni sus padres, esto es para la gloria de Dios. Y ahí le sana al ciego. Es decir, hay veces que las enfermedades son consecuencia de nuestro pecado. Por ejemplo, si tomamos mucho y nos da cirrosis, es lógico que es consecuencia de nuestro pecado. Si fumamos como chimenea y nos da cáncer de pulmón, lógico. Si llevamos una vida promiscua y nos da una enfermedad venérea, lógico. En cambio, hay veces que, por ejemplo, nace una persona con alguna capacidad diferente o hay personas que, no sé, llevan una vida de santidad impresionante y les agarra una enfermedad muy dolorosa. Entonces, es como que no cuadra, ¿sí? Y bueno, a Jesús también le presentaron el caso de unos galileos que fueron asesinados por Pilato. Y él les pregunta, ¿ustedes creen que a ellos se les mató porque ellos eran más pecadores que ustedes o más pecadores que el resto? Yo les digo que no, dice Jesús. Y después también dice, cayó la torre de Siloé y la aplastó a 18 judíos. Y él dice, ¿y ustedes piensan de que estas personas se les cayó la torre encima porque eran más pecadores que el resto? Yo les aseguro que no.
Entonces Jesús nos asegura de que hay ciertas cosas que no funcionan como nosotros creemos. En nuestra humanidad estamos muy acostumbrados a que si hacemos algo malo, directamente nos pase algo malo, ¿sí? Y, por ejemplo, no sé, por caer en pecado. Yo caigo en pecado mortal ahora y después tengo un accidente de tránsito. Ah, por algo luego te pasa, ¿verdad? Entonces es una creencia popular muy fijada en nuestra cultura especialmente. Entonces ahí Jesús aclara de que no es así. Entonces, ¿de qué forma? Primero, permite las consecuencias de nuestros actos. Segundo, vamos a tener que rendir cuenta. Ya Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 40, todo lo que ustedes por esto lo hicieron, por mí lo hicieron, por uno de estos pequeños. Y en el 45, lo que por estos no lo hicieron, por mí no lo hicieron. Entonces, acorde a lo que hicimos en esta vida y a las decisiones que tomamos, al amor que dimos y al amor que dejamos de dar, vamos a recibir en el cielo unas palabras, en donde Él nos va a decir, benditos de mi Padre, pasen a ocupar el lugar que fue reservado para ustedes desde el inicio de los tiempos. O, malditos, pasen a ocupar el lugar que fue reservado para el demonio y sus ángeles. Es decir, el castigo es la consecuencia de nuestros actos, es en la vida eterna o el juicio, y finalmente nuestra conciencia. No existe castigo más fuerte que el de nuestra conciencia. Si nos ponemos a pensar, hay personas que están presas, privadas de su libertad, pero ellos saben de que no cometieron ningún delito y están ahí injustamente. Y su conciencia les deja tranquilos y ellos, a pesar de estar privados de su libertad física, ellos permanecen en calma. Sin embargo, ¿cuántas personas, cuántos de nosotros, cuando cometemos una falla, nos equivocamos, nuestra conciencia no nos deja tranquilo? ¿Y qué peor castigo que nuestra conciencia que no nos deja en paz? Nos acostamos a dormir, nos despertamos y en todo momento nuestra conciencia no nos deja en paz. ¿Sí? Entonces esos son los castigos que Dios inflige en la humanidad. Dios no envía una pandemia para que nosotros aunque sea así, volvamos, así como pedía acá el rey David. Se dan cuenta que es la misma situación. Y hay muchas personas que dicen, no, esto es un castigo de Dios por la sociedad. Si fuera un castigo de Dios por la codicia y por la lujuria, íbamos a vivir de pandemia en pandemia, ¿sí? Y ese castigo iba a ser proporcional. Cuanto más pecado yo cometo, más grave el castigo para mí. Sin embargo, esta pandemia, a quienes más les afecta? Es a los pobres, es a esa persona que no tiene ni siquiera para poder recibir una atención médica, ¿sí? Y tal vez muchas personas que reciben la atención se salvan. Entonces ahí nos damos cuenta de que no es cierto este tema y de que Dios no actúa de esa forma, de que Él permite todo lo que permite, solamente porque Él puede sacar una bendición mucho más grande de eso que permite. Y porque nuestra salvación eterna es mucho más importante que la enfermedad. Entonces a partir de ahí podemos empezar a ver de forma diferente las cosas. Y podemos empezar a ver, como dice San Pablo en la carta, creo que es a los Romanos, capítulo 8 versículo 28. Todo, todo es conveniente para los que aman a Dios. Es decir, Dios dispone las cosas todo para el bien de los que le aman. En el sentido de que nosotros vemos hoy esta pandemia y podemos verla de dos formas, ¿sí? Como una situación triste o como una situación que, a pesar de la tristeza, nos permite sacar grandes bendiciones, que nos permiten reestructurar la sociedad, las prioridades del consumismo, las prioridades que tenemos con respecto a nuestra familia, nuestros amigos, la forma que tenemos de relacionarnos con Dios, ¿sí? Y ojalá que no sea ahora nomás que nos acerquemos a Él y que antes ya estuvimos, pero si no, siempre es buena oportunidad para volver, siempre es buena oportunidad para volver. Entonces, pidamos a Dios misericordia. Jesús dice, recen por los que le persiguen, amen a sus enemigos, porque si le aman a los que le aman y le odian a los que le odian, ¿qué mérito tienen? Dice. Así también son las personas que no le conocen a Dios. Recen por sus enemigos, amen a los que le odian. Ahí nos damos cuenta de quién es nuestro maestro y qué actitud debemos tomar. Y qué debemos hacer por toda esa gente que no conoce a Dios y que lucha a favor del aborto y de tantas otras cuestiones que van en contra de la moral, rezar por ellos.
amarles y que sea nuestro amor el que les transforme, el que les desarme de toda actitud violenta y que puedan transformar su corazón. Y dice, sepan que solo tú te llamas Señor y eres altísimo en toda la tierra. Nosotros sabemos por qué Él es Señor. Él es el Señor de señores porque Él es el creador de todo y nada ocurre sin que Él lo permita, ¿sí? Y de que Él es Señor porque Él tiene poder sobre todos estos enemigos que hacen complot en contra nuestra y también tiene poder incluso sobre la muerte, de la que estuvimos hablando en la catequesis anterior. Entonces, en resumen de este salmo, todos contra nosotros estamos en un combate espiritual que es necesario ponernos la armadura de Dios. Es necesario invocar en el momento de la dificultad al Señor, hacer una oración, aunque sea una oración corta, ¿sí? Puede ser una ejaculatoria, como por ejemplo, yo utilizo la siguiente oración que se conoce como la oración del corazón. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Y repetirlo con calma, repetir respirando. De esa forma se oxigena nuestro cerebro y podemos obtener calma, podemos obtener la gracia de Dios para poder superar la situación. Entonces, ante cualquier tentación, acordarnos de que Dios es fiel y que en ese momento Él derrama la gracia que necesitamos para vencer. No importa cuánto sean sus enemigos y que a través de su bondad y de su amor vamos a poder conocerle. Y que eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer con nuestros enemigos, ¿sí? Bueno, pasamos al capítulo 21 del Evangelio de San Lucas. En la catequesis anterior habíamos ido hasta el versículo 4 y hoy vamos a comenzar en el versículo 5. Ya Jesús en el final del capítulo 20 nos decía lo siguiente. Los muertos resucitarán. Le presentaban los saduceos que no creían. Entonces es importante que nosotros podamos analizar hasta qué punto le creemos a Jesús y qué tan conscientes estamos y actuamos con respecto a, a nuestra vida futura, ¿sí? Qué tanto tiempo le dedicamos a Dios y a construir el reino comparado con lo que le dedicamos a las cosas terrenas, ¿sí? Finalmente Jesús cerraba ese capítulo 20 diciendo cuídense de estos que les gusta lucirse y luego devorar los bienes, ¿sí? Entonces estamos llamados a poder proclamar la palabra de Dios y vivirla. Finalmente decía en la clase anterior, en el 21:1, Jesús levantó la mirada y vio a unos ricos y a la viuda. Cuando le ve a esos ricos y a la viuda, él da una enseñanza y ahí habla de que esa viuda dio todo lo que tenía para vivir, en cambio los ricos daban de lo que sobraba. Y que nosotros estamos invitados por lo menos a poder dar de lo que nos sobra, por lo menos. Y si podemos y estamos en condiciones a partir de tanto amor que sentimos por el Señor y por el prójimo, dar todo lo que tengamos, ¿sí? Todo nuestro ser, no solamente nuestros recursos económicos, sino también nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro amor, nuestra sonrisa, nuestros abrazos. Y nos aclaraba de qué forma hay que darlo, de que Dios ama al que da, no por la fuerza, sino lo que decidió personalmente. Y Dios ama al que da con el corazón alegre. Es decir, lo que sea que demos, aunque sea un vaso de agua, no va a quedar sin premio, démoslo con alegría. ¿Sí? Esa es la actitud que el Señor espera de nosotros. Bueno. Continuamos desde el 21:5. Como algunos estaban hablando del templo con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados, Jesús les dijo, mírenlo bien, porque llegarán días en que todo eso será arrasado y no quedará piedra sobre piedra.
Le preguntaron, Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y qué señales habrá antes de que ocurran esas cosas? Jesús contestó, estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán, yo soy el Mesías. El tiempo está cerca. No lo sigan. No se asusten si oyen hablar de guerras y disturbios, porque estas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no llegará tan de inmediato. Entonces Jesús les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares. Se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo. Pero antes de que eso ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales judíos y los meterán en las cárceles. Los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preocuparse entonces por su defensa, pues yo mismo les daré las palabras y sabiduría, y ninguno de sus opositores podrá resistir ni contradecirles. Ustedes serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes serán ajusticiados. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Con todo, ni un cabello de su cabeza se perderá. Manténganse firmes y se salvarán. Cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, sepan que muy pronto será devastada. Los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén dentro de la ciudad, que salgan y se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a la ciudad, porque esos serán los días en que se rendirán cuentas, y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en la Escritura. Pobres de las mujeres embarazadas, o que estén criando en esos días, porque una gran calamidad sobrevendrá al país, y estallará sobre este pueblo la cólera de Dios. Morirán al filo de la espada, serán llevados prisioneros a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y por toda la tierra los pueblos estarán llenos de angustia, aterrados por el estruendo del mar embravecido. La gente se morirá de espanto con solo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad, porque las fuerzas del universo serán sacudidas, y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre venir en la nube, con gran poder e infinita gloria. Cuando se presenten los primeros signos, enderécense y levanten la cabeza, porque está cerca su liberación. Y Jesús propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando echan los primeros brotes, ustedes saben que el verano ya está cerca. Así también, apenas vean ustedes que suceden las cosas que les dije, sepan que el reino de Dios está cerca. Sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo eso suceda. Pero mis palabras no pasarán. Cuiden de ustedes mismos. No sea que la vida depravada, las borracheras o las preocupaciones de este mundo los vuelvan interiormente torpes, y ese día caiga sobre ustedes de improviso, pues se cerrará como una trampa
sobre todos los habitantes de la tierra. Por eso estén vigilando y orando en todo momento, para que se les conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar de pie ante el Hijo del Hombre. Durante el día Jesús enseñaba en el templo y luego salía e iba a pasar la noche al aire libre al monte de los Olivos. Y desde muy temprano todo el pueblo acudía donde él al templo para escucharlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta oportunidad vamos a analizar tres perícopas. Como repetimos siempre, las perícopas son esos títulos en negro, en negrita que tenemos en la Biblia. Serían básicamente las diferentes secciones que están dentro de cada capítulo. En este caso vamos a ver Jesús predice la destrucción del templo, la venida del Hijo del Hombre y las señales de los tiempos. Ocurría de que estaban hablando del templo, ellos estaban admirados por la situación y estaban admirados no por la situación, sino por la grandeza del templo, ¿sí? Y dice, como algunos estaban hablando del templo con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados, Jesús les dijo, mírenlo bien, porque llegarán los días en que todo eso será arrasado y no quedará piedra sobre piedra. Entonces Jesús, cuando hace esta predicción, él predice la destrucción del templo de Jerusalén. Para los judíos era algo impensable y era algo que desde el momento en el que se consideraba incluso de que se destruya el templo donde estaba el arca de la alianza y donde ellos sentían más la presencia de Dios y era una representación muy importante de Dios para ellos. Entonces el momento en el que se destruía ese templo, probablemente para ellos ya significaba como que iba a ser el fin del mundo, como que después de eso ya iba a ser inmediato el fin del mundo. Entonces, alarmados por esta situación, le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuándo sucederá eso y qué señales habrá antes de que eso ocurra? Eso dice en el 7. En el 8 Jesús les contesta y dice, estén sobre aviso y no se dejen engañar, nos dice. Es decir, estemos atentos y no nos dejemos engañar. Y dice, porque muchos usurparán mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo está cerca. No lo sigan, dice. Es decir, van a haber personas que van a querer engañarle a las personas, ¿sí? A decir, el tiempo está cerca y Jesús ya nos dio las instrucciones precisas y nos dice, no le sigan, no le sigan. No se asusten si oyen hablar de guerras y disturbios, porque estas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no llegará tan de inmediato. Es decir, hoy hay personas que se pasan interpretando el Apocalipsis a lo que es hoy y ven las guerras, ven las diferentes situaciones por las que el mundo está pasando y entonces dicen el final de los tiempos, es decir, el juicio final está cerca, ¿sí? Y Jesús dice, no. Acá van a ocurrir ciertas cosas, ¿sí? Van a haber guerras y van a haber una serie de señales, pero eso no va a ser todavía el fin del mundo, ¿sí? No va a ser todavía. Dice que eso tiene que ocurrir. Así como la destrucción del templo, bueno, tenía que ocurrir. ¿En qué sentido tenía que ocurrir? No es que tenía que ocurrir porque sí o sí tenía que pasar, sino que Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, él tenía la capacidad de reconocer, de ver los corazones y los pensamientos de las personas, ¿sí? Y él veía que había dentro de los romanos, él podía hacer esa lectura de los signos de los tiempos, ¿sí? ¿Qué son los signos de los tiempos? O las señales de los tiempos. Bueno, se utiliza para entender qué es lo que pasa en el contexto actual. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿En qué situación estoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Jesús ve cómo los romanos tenían eso en el corazón, de que querían destruir al pueblo judío. Entonces iban a terminar destruyendo el templo. Entonces Jesús hace esa profecía para que en el momento en el que se cumpla, la gente pueda creer, ¿sí?
la gente pueda creer. Después, en el 10, Jesús les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares. Se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo. Entonces ahí Jesús nos avisa de que van a haber ciertas señales que nos van a anunciar, ¿verdad? Es importante diferenciar de que Jesús anuncia de que va a ocurrir este tema con el templo, pero que aparte de eso, ese no va a ser el fin del mundo, todavía no va a llegar pronto después de eso. Entonces aquí se habla de dos situaciones, una es la destrucción del templo, la otra sí es el juicio final. El juicio final nosotros los católicos y creo que muchos cristianos también lo llaman parusía, ¿sí? ¿Qué es la parusía? Es la segunda venida de Cristo. Si bien Jesús vino la primera vez, se hizo hombre, murió, resucitó por nosotros, Él va a volver en su venida gloriosa, en su segunda venida. Eso es lo que en la misa decimos, esperamos tu gloriosa venida, ¿sí? Entonces, esa es la segunda venida. Ese va a ser el juicio final donde va a ser la resurrección de los muertos ya con el cuerpo físico incluido. Y ahí nos avisa de que van a haber terremotos, pestes, hambre, cosas en el cielo. Cuando nosotros podemos escuchar a diferentes sacerdotes que nos dan interpretaciones, nos dan luz sobre esto, ellos nos aclaran de que en el juicio final van a haber dos cosas, ¿sí? Van a ver estas señales en el cielo, de repente, ahora hace poco se vio ese halo en el sol, se ve de repente ciertos eclipses, se ven tsunamis, terremotos, guerras, ¿sí? Eh, y de repente es como que pensamos ya que ya llega ese final de los tiempos. Sin embargo, el padre Sam, por ejemplo, él nos explica de que no solamente van a haber esas señales físicas, sino que también va a haber unas señales espirituales y que va a ser evidente para todos. Y que ese final de los tiempos recién va a ocurrir cuando el Evangelio pueda llegar a todas las naciones, ¿sí? Cuando el Evangelio llegue a todas las naciones y todos puedan decidir en su libertad aceptarle o no a Cristo en sus vidas como Señor y Redentor, entonces recién en ese entonces va a ser el fin de los tiempos. Es decir, falta muchísimo. Habla el padre Sam y él menciona de que la cantidad de cristianos hoy son como, no sé, creo que eran 1.700 millones o 2.400 millones y a nivel mundial son 7.000 millones. Entonces, falta todavía y hay muchos lugares de la tierra donde el Evangelio aún no pudo llegar, comunidades indígenas que viven aislados o ciertos lugares de la tierra donde aún no llegó el Evangelio. Y después dice, pero antes que eso ocurra, antes de esta destrucción del templo, antes del fin de los tiempos, dice, antes de eso los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales y los meterán a sus cárceles. Los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, dice, por causa de mi nombre. Y esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Es decir, nosotros estamos llamados a poder dar testimonio, ¿sí? Dar testimonio de Él. Y ya en el Evangelio de San Mateo, antes de hablar del tema del fin, dice lo mismo, de que todo esto tiene que pasar, pero todavía no llegará al fin, ¿sí? Y de que vamos a dar testimonio con respecto al mundo entero, ¿sí? Hoy las redes sociales son una oportunidad enorme, enorme para dar testimonio ante el mundo entero, no solamente con la gente que nos conoce, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, sino con el mundo entero, ¿sí? Es una oportunidad espectacular. Entonces, es importante que podamos aprovechar. Y aquí dice que nos van a perseguir. Ya en ese entonces hay la persecución cristiana, en donde se le mataba a las personas por su fe. Ellos con tal de no perecer, de no fallarle a Cristo, de no negarle a Cristo, ellos entregaban sus vidas, ¿sí? Y hasta hoy estuve leyendo cuando preparaba esta clase, es impresionante la persecución que sigue habiendo a los cristianos.
XX, en el siglo XX murieron, en el siglo XX se asesinaron 45 millones de cristianos. Imagínense, solamente en el siglo XX, 45 millones de cristianos. Según lo que leí, en estos últimos siglos se mató más cristianos en el siglo XX y XXI, tal vez un pedazo del XIX, se mató más cristianos que en los primeros 18 siglos. Más cristianos que en los primeros 18 siglos. Entonces ahí nos damos cuenta de la violencia que se ejerce a nivel mundial y esa persecución que existe todavía contra el cristianismo, especialmente en países asiáticos. Sin embargo, aquí, no yéndonos muy lejos, me comentan amigos que estuvieron por el Uruguay, que en el Uruguay mismo la forma en la que se le trata a los cristianos es muy, muy agresiva, muy despectiva. Ser cristiano es poco más que ser un ignorante, ¿sí? Y, y bueno, nosotros tenemos la gracia de que todavía no es así en este lugar donde nos toca vivir. Y es importante que podamos hacer algo al respecto para que eso pueda mantenerse de esa forma, ¿sí? Inclusive en la Asamblea Nacional en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1946 se estableció como un derecho humano fundamental en el artículo 18 la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Dice, todos tienen el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión, de creencia y libertad solo o en comunidad con otros, en público y en privado. Entonces, es importante que podamos ejercer esa libertad. Muchas veces tenemos vergüenza de, no sé, de rezar en público o de bendecir la mesa. Y qué ejemplo para nosotros, nuestros hermanos musulmanes, que sea el lugar donde estén, sea donde sea que estén, ellos les llega la hora de adorar, ellos tienen su mantita, apuntan hacia donde tienen que apuntar y se ponen a adorarle al Señor, ¿sí? Alá es para ellos. Que para nosotros en realidad es el mismo Dios, porque ellos nacen del mismo origen, ¿sí? Ellos nacen a partir de Ismael, allá en los inicios de las raíces judías. Y entonces, ejemplo para nosotros, no tener vergüenza de hablar de Dios, no tener vergüenza de dar testimonio, de que cada situación, así como esta pandemia, es una oportunidad para dar testimonio. No solamente con las palabras, sino con las obras. Ahí le tenemos a dos grandes santos que nos hablan con respecto a eso, que son principalmente San Francisco de Asís, San Francisco de Asís y a San Ignacio de Loyola también. San Francisco de Asís decía, prediquen el Evangelio y si es necesario, utilicen las palabras. Prediquen el Evangelio y si es necesario, utilicen las palabras. Y San Ignacio de Loyola nos dice lo siguiente, nos dice, el amor debe ser más puesto en las obras que en las palabras, ¿sí? Es decir, estamos llamados a poder dar testimonio, así como dice aquí Jesús, con nuestras obras y con nuestras palabras. Hoy vivimos en una sociedad muy racionalista que tiene que entender todo, que quiere respuestas, ¿sí? Que si no entiende, no cree. Entonces es importante también poder con nuestra palabra dar testimonio, ¿sí? Imagínense San Pablo. San Pablo, el testimonio que él tuvo que dar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que vamos a estudiar después de terminar el Evangelio de Lucas, se narra cómo en el capítulo 23, en el versículo 11, se le aparece el Señor, Jesús se le aparece, y le dice, ánimo, pues así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así debes darlo también en Roma. Jesús le pide a Pablo que se vaya a dar testimonio no frente a su familia, que se burla de él, no frente a sus amigos, que se burlan de él, no frente a sus compañeros de trabajo, que se burlan de él. No, le pide que se vaya frente al emperador de todo el imperio, en aquel entonces Nerón. Frente a él tenía que dar testimonio. Y Jesús le dice, así como diste entre los judíos, así como diste entre tu gente, también vas a tener que ir allá con los gentiles, con los paganos, a dar testimonio de mí, de la verdad. ¿Sí?
Entonces San Pablo es un ejemplo grande para nosotros. A él le hicieron comparecer y cuando a él le preguntan en el capítulo 25 de Hechos, él dice, estoy ante el tribunal del César, que es donde debo ser juzgado, dice él. Y ahí Festo, que era el que le estaba entrevistando, le dice, has apelado al César irás. Entonces, ahí nos damos cuenta de lo que hizo San Pablo. Finalmente, él se fue a dar testimonio frente al emperador y eso le costó la vida, ¿sí? Pero la vida terrena. Me acordé a los historiadores y a los expertos eh, de la tradición apostólica. Se cree, no se narra en la Biblia, pero se cree de que San Pablo murió por sentencia de Nerón decapitado, ¿sí? Y San Pedro también murió en las manos de Nerón, ¿sí? Crucificado de cabeza. Entonces, la pregunta es, ¿cuál debe ser nuestro testimonio? ¿Cuál tiene que ser este testimonio de Dios? Tiene que ser la forma en la que vivimos, ¿sí? El amor que le ponemos a todo, a nuestro trabajo, a nuestro estudio, a nuestro servicio en la iglesia, a todo. Ese tiene que ser nuestro testimonio. Y nuestras palabras. Y para poder hablar hay que prepararse. Y para poder dar testimonio y poder dar testimonio de amor, primero tenemos que dejarnos amar por Dios, ¿sí? Tenemos que dejarnos inundar por Dios. Ayer fue el día de Pentecostés. Qué feliz estaba yo por esa nueva oportunidad de recibir al Espíritu Santo. Que renueve todas nuestras promesas bautismales, que saque fuera todo lo que nos viene de Dios y nos inunde de su amor, de su gracia, para poder, a partir de eso que nos llenamos, poder empezar a devolver, ¿sí? Entonces, es así. Cada chance que tenemos nosotros de no pagar coima, de ser fieles en lo que sea que nos toque ser fieles, en que nos toque reclamar y que nos toque denunciar las cosas que se hacen mal, porque eso también forma parte de dar testimonio. En cada oportunidad tenemos que aprovechar, ¿sí? Tenemos que aprovechar porque Dios está esperando que hagamos lo correcto, ¿sí? Dios está viendo todo lo que hacemos y Él espera, de corazón espera que nosotros podamos dar testimonio. Y cuando demos testimonio, la gente vea lo que nosotros hacemos, vea nuestra vida, nuestra presencia y diga cómo puede una persona ser tan feliz, cómo una persona, a pesar de la situación en la que está, pueda tener tanta paz, cómo puede una persona ser tan generosa, cómo puede amar tanto y se den cuenta de que es Dios, de que es el Espíritu Santo que nos impulsa a amar así y demos testimonio y quieran venir junto a ese Dios, junto a nuestro Dios y junto a su iglesia, que la gente pueda recobrar la fe en la iglesia, porque todos somos la iglesia y mucha gente me dice, ¿vos sabés por qué, Marco? Yo no me voy más a la iglesia porque la gente no se van a la iglesia, se van a la misa y desastre su vida. Hay sacerdotes que son un desastre y tienen razón. Muchas veces en lugar de dar testimonio damos antitestimonio y la gente se aleja de Dios y de su iglesia por nuestra culpa. Entonces es importante que podamos sentir ese amor de Dios, recibir de Dios eso y poder amar, poder dar testimonio en cada oportunidad y así volvernos imanes hacia Dios y hacia su iglesia. En su iglesia Cristo manifiesta su plenitud, nos dice San Pablo. En la iglesia se manifiesta la plenitud de Cristo, nos dice San Pablo. ¿Sí? Es Cristo mismo el que instituyó la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del mal nunca la podrán vencer. Y nosotros somos esa iglesia hoy. Nosotros somos esa iglesia peregrinante, iglesia militante, que camina con la intercesión de todos los santos y de todos los ángeles que desde arriba nos están intercediendo y protegiendo. Entonces, es importante que podamos ser conscientes de esto. Cada situación de nuestra vida es una oportunidad para dar testimonio. Demos testimonio. Tomemos la firme decisión de dar testimonio del Señor, con nuestra vida, con nuestra obra, con nuestra palabra, con nuestra presencia. ¿Sí? Y nos van a perseguir. No es acá todo lindo de que vamos a hacer bien las cosas. No, la gente se va a burlar de vos. Así como hay gente que se burla de mí. Pero yo no tengo miedo. Yo sé en quién deposité mi confianza. Y sé que Él tiene el poder
para guardar hasta el último día la misión que Él me encomendó y que te encomendó a vos. Dios tiene ese poder. Eso nos dice la palabra de Dios, no es invento mío. Entonces, es importante que podamos dar ese testimonio. Y nos van a perseguir porque nuestras prioridades son diferentes. ¿Sí? Nosotros queremos ayudarle a los necesitados, al pobre, al que está triste, al que tiene un problema, a esa persona tóxica. Nosotros nos acercamos y le amamos a esa persona y le ayudamos a salir de esa condición, a mejorar. Y eso no le gusta a la gente. No tiene la misma prioridad. Nosotros buscamos esas riquezas celestiales. Ellos buscan las riquezas terrenales, el camino más corto, el camino más fácil. Nosotros buscamos el camino correcto. Entonces cuando nosotros queremos hacer bien las cosas, la gente que hace mal salta, sí, salta. Y nos van a perseguir, pero no importa. Alégrense cuando les persigan por mi causa, dice Jesús. Que sea un motivo de alegría, que con gratitud, con alegría enfrentemos esa situación. No con tristeza y decir, "Ya me tienen que perseguir otra vez esta carga. ¿Por qué así?" No, con alegría me están persiguiendo, pero Dios está conmigo, Dios camina conmigo. Y Él va a premiarme de mil formas, de mil bendiciones en esta vida y en la otra vida aún más. ¿Sí? Ni ojo vio, ni oído yo, ni mente se ha imaginado lo que Dios tiene preparado para nosotros. Después dice, tengan bien presente que no deberán preocuparse entonces por su defensa, dice. Pues yo mismo les daré palabras y sabiduría, dice. Jesús mismo nos va a dar palabras y sabiduría. Pero ¿cómo nos va a dar palabras si nosotros nunca le escuchamos a Jesús? Si no tenemos idea de qué es lo que Él dice, qué es lo que Él enseña, cómo es lo que Él vivió. No podemos, no podemos. Entonces, ¿en qué medida Él puede darnos la palabra? Él ya nos dio las palabras. Están todas escritas acá en este majestuoso libro. Si yo les digo todas las soluciones a todos los problemas del mundo están escritas acá, tal vez no me crean. Sin embargo, está aquí la solución. Está la solución a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de educación, al hambre en el mundo. A tantos problemas la solución está acá. Está escrita. El problema es que la gente no lee, no conoce. O si lee y conoce, no acepta. O no la pone en práctica, finalmente. En el momento en el que tiene que dar testimonio, no da testimonio. Entonces, oye, si antes no dimos testimonio, lo que yo les digo no es para sentirse mal, no es para decir, no, yo no doy testimonio, tal cosa y qué difícil. No, es porque hoy es buena oportunidad para dar testimonio. Siempre es buena oportunidad para empezar a dar testimonio. Y si ya lo venía dando, para continuar y para dar aún más testimonio. ¿Sí? Esa es la idea, que yo no les hablo acá para que ustedes escuchen esto y entiendan. Yo lo que quiero es que ustedes puedan vivir su experiencia con Dios, que ustedes puedan sentir el amor de Dios en sus vidas y que eso les impulse a ustedes a construir el reino. Porque yo solo y todas las personas que estamos construyendo no vamos a poder. Necesitamos que todo el cuerpo de Cristo funcione, toda la iglesia junta y que esta sea solamente la llama inicial. ¿Sí? Que ustedes puedan pedirle a Dios el Espíritu Santo, que puedan vivir una vida de oración, de sacramentos frecuentes, con una vida en comunidad, con una comunidad que te acerque a Dios, ¿sí? Escuchando y mirando contenido que nos ayuden a crecer en la fe, a escuchar música que nos limpie la mente, ¿sí? A ver películas, series que nos ayuden a crecer. Todo eso nos ayuda a dar testimonio. Entonces, vamos a recibir de Él las palabras y la sabiduría, dice. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo le felicito a cada persona que está escuchando esto. A mí me alegra el corazón, pero no encuentro palabras para explicar la alegría que a mí me da. Para mí esa es una de las satisfacciones más grandes, el poder servirle a Dios en su presencia, porque Dios está en ustedes. Entonces poder servirle al Señor, que una persona pueda acercarse a Dios, que pueda mejorar su relación con Dios y que pueda dar testimonio. Para mí no existe nada más grande que eso. Y con que una persona, una sola, no importa si son cientos, si son miles, si una persona logra acercarse al Señor gracias a esta predicación, para mí ya está todo hecho. Ya está todo hecho.
Entonces dice, yo mismo les daré palabras y sabiduría, y ninguno de sus opositores podrá resistir ni contradecirle. Ni modo. ¿Quién puede contra la palabra de Dios? ¿Quién puede contra la verdad encarnada? ¿Quién puede contra el reflejo de Dios Padre Todopoderoso? El que me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. Imagínense, nosotros podemos configurarnos a Dios, nuestra mente, nuestro corazón y nuestros actos, nuestra vida. Podemos configurarnos a Dios en la medida en la que conocemos su palabra y entendemos lo que Él quiso transmitir. Y ahí entra el magisterio. Porque si no, yo me pongo a leer la Biblia, leo la Biblia y entiendo todo atravesado. Como si fuera que en vez de agarrar así mi Biblia, pongo así y entiendo todo atravesado. Y hablo y le hago decir a Dios cosas que Él jamás dijo. ¿Sí? Entonces, Dios nos va a dar sus palabras. Y dice, ustedes serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes serán ajusticiados, dice. ¿Por qué nos van a entregar? Porque hay veces que dentro de nuestra misma familia, dentro de nuestros mismos amigos, piensan diferente, ¿sí? No están de acuerdo con nosotros. Entonces nos entregan, así como Judas le entregó a Jesús. Judas era su amigo, Judas era su discípulo, pero a él no le gustaba ciertas cosas. Hasta que después de después de entregarle a Jesús, él se arrepiente. Pero bueno, aquí nos avisa de que hay veces que dentro de nuestra familia vamos a encontrar oposición, entre nuestros amigos también. ¿Y cuál tiene que ser nuestra prioridad? Uno, Cristo. Siempre Cristo. Y dice, algunos serán ajusticiados, algunos van a entregar la vida. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, dice, por todos quienes, por todo lo que viven en el mundo, por todo lo que quieren hacer mal las cosas, por todo lo que les molesta que vos le digas, está mal que vos te vuelvas a casar, está mal que vos robes, está mal que vos llegues tarde, está mal que vos fumes, está mal que vos tomes en exceso, está mal que esto le molesta a la gente, y a la gente vos le reclamás y es aún peor. Parece que vos le reclamás para su bien y ellos se enojan, como si fuera que nosotros estamos equivocados. Y nos odian, nos odian. Pero, pero ¿qué es más importante? ¿Sí? ¿Qué es más importante? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Yo sé bien cuál es la mía. Y la gente que me conoce sabe que no tengo ningún problema de dar testimonio de Dios y de reclamar y denunciar las cosas como corresponden, porque Dios nos da esa orden. Yo te mando que seas valiente y esforzado, que des testimonio de mí. Josué 1:9, valiente y esforzado. Y Él nos va a dar su paz. Él nos da su paz. ¿Y cuál es la paz de Cristo? No es esa paz del mundo, no es esa ausencia de conflictos. La paz de Cristo es ni angustias ni miedos. Esa es la paz de Cristo, ni angustias ni miedos. Para transmitir su evangelio con nuestra vida, con nuestras palabras, para hacer lo que tenemos que hacer. Y para no tener miedo de sacrificar nuestra vida, nuestra juventud, nuestro tiempo, nuestros recursos por Dios. Sin miedo, sabiendo de que no todo se acaba acá, de que la vida continúa y que lo que hagamos acá es lo que va a marcar nuestra vida futura. Y dice, con todo ni un cabello de su cabeza se perderá, es decir, Dios mismo nos cuida. Y dice, manténganse firmes y se salvarán. Manténganse firmes y se salvarán. ¿Saben quién se mantuvo firme desde el comienzo hasta el final? Ella. Que hoy es la fiesta de la maternidad divina, de María, Madre de Dios. ¿Sí? María es nuestro ejemplo a nosotros de fidelidad, de poder permanecer firme. Imagínense lo que es ver a tu hijo crucificado en una cruz y permanecer ahí firme. Y después de tener el cuerpo de tu hijo en tus brazos y permanecer ahí firme. Hasta después reunirse con los apóstoles. Madre de la iglesia también es considerada María. Reunida con los apóstoles en Pentecostés, María, la madre de Jesús, se encontraba con ellos. Firme, firme hasta el final, recibiendo el Espíritu Santo con el resto de los apóstoles. Y esa es nuestra madre. Ese es nuestro ejemplo de fidelidad. Ella es el ejemplo número 1 de qué? De cristiana. ¿Sí? Ella es la cristiana número 1,
Ella es la misionera que le llevó a Jesús a todas partes. Ella fue la misionera, la primera misionera. Entonces, María es nuestro ejemplo de fidelidad, de firmeza, de permanecer de pie al lado de Dios. Allá le avisaron, una espada te atravesará el alma, le dijeron. Ella dijo, que así sea, que así sea. Y permaneció firme. Entonces seamos valientes, ¿sí? Seamos valientes, recibamos ese espíritu de coraje. Eso también nos dice la palabra de Dios, un espíritu de coraje que nos impulsa a hacer bien las cosas, a dar testimonio. Y antes que los hombres, ante Dios, ante Dios. Y dice, cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, sepan que muy pronto será devastada. Ahí nuevamente habla de la destrucción de Jerusalén. Y dice, los que estén en Judea, que huyan a los montes, los que estén dentro de la ciudad, que salgan y se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a la ciudad. Después dice, porque esos serán los días en que se rendirán cuenta y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en la Escritura. Bueno, anuncia la destrucción de Jerusalén. Y dice, pobre las mujeres embarazadas que estén criando en esos días. Se compadece de ellas, piensa en ellas. Y dice, porque una gran calamidad sobrevendrá al país y estallará sobre este pueblo la cólera de Dios. Nuevamente, ¿cuál es la cólera de Dios? Es que Dios se enoja, Dios furioso porque los judíos no le aceptaron a Jesús. Entonces manda que los romanos le destruyan el templo y le asesinen a todos los sacerdotes. Negativo, negativo. Dios permite que las consecuencias de sus actos. Ellos no le aceptaron a Cristo, pero tampoco terminaban de rechazar a los romanos. ¿Sí? Era como que estaban así, con sí, con no, sí, con no. Y después los romanos dijeron, bueno, vamos a adueñarnos de este pueblo. Entonces, de cierta forma, así podemos entender esa cólera de Dios, que permitió esas consecuencias en su vida. Y se morirán al filo de la espada, serán llevados prisioneros a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. ¿Dónde quiere Cristo que anunciemos? En nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra facultad, en nuestro país, en nuestra iglesia y en el mundo entero. Cristo quiere llegar a todos los corazones y de todas las capacidades. Ahora, en una materia que estoy dando en teología, escribí en uno de los ensayos de que es importante que se pueda unir lo que es la teoría, las teorías de la discapacidad con la teología, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Hoy en día tal vez se quiera llegar a todas las naciones, pero muchas veces no se llega a todas las personas dentro de la misma nación, ¿sí? Tal vez no se llega a una persona que, ¿cómo se le evangeliza a una persona que tiene una discapacidad visual o que tiene una discapacidad auditiva, ¿sí? O una persona que tiene síndrome de Down o que tiene algún síndrome, ¿sí? Es difícil esa evangelización, pero también a ellos tiene que llegar. Entonces es importante que nosotros podamos entenderles, conocerles y ver esa forma de llegar a todos, a lo mejor a través del lenguaje de señas, como sea, pero que esa evangelización llegue a todas las naciones y a todas las culturas, ¿sí? Y no solamente a la gente que tiene dinero, sino a los pobres también, y principalmente a los pobres, que son los que más necesitan ese consuelo de Dios. Porque el rico está tranquilo generalmente. Muchas veces si no se muere alguien o lo que sea, no, le deja de lado a Dios. Muchas veces, otras veces sí, ¿verdad? En cambio el pobre no, ¿qué consuelo tiene? ¿Verdad? Todos los días sufriendo hambre, todos los días sufriendo el frío, sufriendo la falta de medicamentos. Entonces es importante que podamos llegar a todos, ¿sí? Que podamos llegar a todos, que ese Espíritu Santo llegue hasta el último, desde el primero hasta el último, y a todas las culturas, con todas las capacidades, ¿sí? Entonces en la medida en la que podamos hacer eso, vamos a revolucionar la sociedad, ¿sí? Vamos a poder hacer una sociedad más equitativa, donde no haya necesitados, así como en las comunidades de los primeros cristianos. Y eso se va a lograr solamente con la solidaridad y con la capacitación, con la honestidad, con la educación. Y es importante que nosotros podamos hacer esos reclamos, porque a ellos no les escuchan.
A ellos no se les escucha. Poco y nada. En cambio a nosotros nos escuchan y nos toca a nosotros luchar por ellos, luchar por mejores condiciones para ellos y compartir nosotros nuestras condiciones para que eso se dé. Entonces, después dice, será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Entonces, dice Jesús, vendrán señales. Acá viene, la primera parte termina ahí. Todo eso fue el anuncio de la destrucción del templo y que estamos llamados a poder dar testimonio. Después dice, venida del hombre, entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas por toda la tierra. Ahí están esas señales físicas de las que estuvimos hablando. Y dice, y por toda la tierra los pueblos estarán llenos de angustia, aterrados por el estruendo del mar embravecido. La gente se morirá de espanto con solo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad, porque las fuerzas del universo serán sacudidas. Y en ese preciso momento, dice, en ese preciso momento, verán al Hijo del Hombre venir en la nube, con gran poder e infinita gloria. Infinita gloria. Entonces, ahí habla de esas señales, de las señales físicas, las señales espirituales, y que en ese momento dice, la gente se morirá de espanto. ¿Y quién va a morir de espanto? Va a morir de espanto el que no se haya preparado para ese momento, ¿sí? El que no se haya preparado para ese juicio final. Y mucha gente ahí preguntándose y cuestionándose cuándo va a ser el final de los tiempos, cuándo va a ser. Y no hay diferencia en realidad, porque lo que se nos pide es lo mismo, ¿sí? Se nos pide lo mismo en el sentido de que sea nuestro juicio en el momento en el que morimos, o bien el juicio final de todos, la cuestión es la misma, el mandamiento es el mismo, ámense los unos a otros como yo les he amado. Siempre es lo mismo. Entonces, San Ambrosio de Milán nos dice, ¿de qué nos sirve saber el día ni la hora? ¿De qué nos sirve? Finalmente de curioso que somos, nomás queremos seguir, porque en la práctica es lo mismo. Si el final es cuando yo muero, o el final es cuando mueren todos al mismo tiempo y viene el juicio, finalmente es lo mismo, el mandato es el mismo. Y San Agustín nos dice servirnos de este mundo y no servir de él, no servir a él, ¿sí? Servirnos de este mundo, es decir, todo, usar todo lo que tenemos a nuestro alcance para dar testimonio, todo que usemos de él, no para él, ¿sí? Que trabajemos para poder pagar todos nuestros gastos y poder tener suficiente dinero para poder colaborar en toda obra buena que sea necesaria. Y dice, en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre venir en la nube, dice. Entonces, cuando nosotros leemos la ascensión del Señor en Hechos 1:9, podemos ver de que Él sube en una nube. Y entonces, con esa misma nube que ya en el Antiguo Testamento representa al Espíritu Santo, va a volver con su Espíritu. Y en ese entonces va a ser el juicio final. Ahí sí ya directamente vamos a ser juzgados todos los que ya murieron y todos los que estén vivos en ese entonces, o estemos, porque no sabemos tampoco en qué momento va a venir. Inclusive nos dice que nadie sabe ni el día ni la hora, ¿sí? Nadie sabe ni el día ni la hora. Que ni el Hijo del Hombre, que ni el Hijo del Hombre sabe eso. Entonces, eso fue cuando le preguntaron a Jesús cuándo. Entonces, Él nos dice, no se preocupen cuándo, ocúpense de construir el reino. Y en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18, San Pablo nos dice, vivan orando y suplicando, vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, dice, según les inspire el Espíritu. El Espíritu de Dios te impulsa a rezar, te impulsa a orar. Y dice, velen en común y perseveren en sus oraciones, sin desanimarse, dice. Y vamos a ver que es lo mismo que Jesús nos dice, San Pablo refuerza con esto. Jesús decía, cuando se presenten los primeros signos, enderécense y levanten su cabeza, porque está cerca su liberación. Es decir, pónganse contentos, pónganse orgullosos de lo bien que están haciendo las cosas y de que están construyendo, de que están amando, ¿sí? Porque está cerca esa liberación, de todo ese sufrimiento, de toda esa angustia humana, se va a acabar.
Y dice, Jesús propuso esta comparación, fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando echan los primeros brotes, ustedes saben que el verano ya está cerca. Es decir, ustedes pueden leer que en la medida en la que vemos ciertas señales, nos damos cuenta de que eso va a ocurrir. Dice así también, apenas vean ustedes que suceden las cosas que les dije, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, dice. Bueno, ahí se puede interpretar de dos formas. El tema de la generación, que esa generación no iba a pasar hasta la destrucción del templo, y también la generación que Él inaugura, que Cristo inaugura con su venida, hasta el final de los tiempos. O sea, es decir, no va a pasar nuestra generación, no va a pasar algo que después de ese juicio final. Ese va a ser el final de todo. ¿Sí? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuiden de ustedes mismos, no sea que la vida privada, ahí empiezan el 34, los consejos para nosotros. Un momento porque va a morir la batería. Bueno. Al fin estamos de vuelta. Les pido perdón, mil disculpas por la interrupción. La verdad que es la primera vez que me ocurre que se queda sin batería, así que, em, bueno, para todos es una primera vez, dicen. Espero que para algunas cosas no. Pero bueno, em, continuando con el final de la catequesis. Continuando con el final de la catequesis. Nos dice, yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces ahí habíamos hablado de que esa generación fue la que les tocó vivir. A partir del versículo 34 nos da consejos Jesús y les da consejos a ellos en aquel tiempo. Y dice, cuiden de ustedes mismos, no sea que la vida depravada, las borracheras o las preocupaciones de este mundo los vuelvan interiormente torpes y ese día caiga sobre ustedes de improviso, dice. Entonces, nos habla aquí de cuiden de ustedes mismos, ¿sí? Cuiden de ustedes mismos, es decir, tenemos que cuidar de nosotros mismos, no hay otra explicación. Y dice, no sea que la vida depravada, dice, es decir, esa vida que nosotros llevamos dejándonos llevar por nuestras pasiones, las borracheras, dice. Hay gente que le critica a otros porque son corruptos, porque son ladrones y que se van a pudrir en el infierno, o a otras personas que son violadores, o a personas por su orientación sexual de que se van a condenar. Y aquí Jesús mismo habla de que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, ¿verdad? De esa costumbre de tomar así hasta morir, que si bien Jesús tomaba vino, ¿sí? Él nunca tomaba en exceso, él tomaba como acompañando la comida, ¿sí? Entonces, es ejemplo para nosotros de que es importante que también seamos medidos con respecto a la bebida. Y dice, las borracheras o las preocupaciones de este mundo, es decir, el dinero, la comida, el poder, el placer, el dinero, la comida, el poder, el placer, los vuelvan interiormente torpes, dice. Y ese día caiga sobre ustedes de improviso, es decir, que no estemos preparados para nuestro juicio. Y dice, pues se cerrará como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Por eso estén vigilando y orando en todo momento, para que se les conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar de pie ante el Hijo del Hombre. Y eso fue lo que estábamos compartiendo de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Vivan, dice, vivan orando y suplicando. Es decir, no en momentos puntuales de nuestra vida, no, al despertarnos, antes de comer, antes de trabajar, antes de acostarnos a dormir, vivir orando y suplicando. Oren en todo tiempo, dice, en todo tiempo, de día, de noche. Hoy es lunes, ¿qué vamos a rezar? Los lunes también.
hace frío, acá en Paraguay está haciendo frío, en otras partes del mundo seguramente que más, en otros lugares menos, con frío, con calor, en todo tiempo, ¿sí? En todo tiempo, de día, de noche, en invierno, en verano. Velen en común, dice. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Es decir, hasta la muerte. No es recé 6 meses, recé 5 años. Santa Mónica rezó creo que 22 o 30 años por San Agustín hasta que se convirtió, ¿verdad? Y nosotros de repente rezamos así 15 días y no nos da lo que nosotros queremos y nos resignamos. No, dice, oren sin desanimarse nunca. Que Dios escucha todas las oraciones, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. En la medida en la que nos vamos configurando a Cristo, nos vamos perfeccionando, nos vamos volviendo santos al punto de que eventualmente ya no es Cristo, perdón, ya no somos nosotros los que vivimos, sino es Cristo el que vive en nosotros. Entonces, Cristo nos invita vigilando y orando en todo momento. En el Evangelio de Mateo nos dice, velen y oren para no caer en tentación. Y después dice, durante el día Jesús enseñaba en el templo, es decir, hacía sus labores. Dice, y luego salía, una vez que terminaba sus labores, sus quehaceres, e iba a pasar la noche al aire libre, al monte de los olivos. Es decir, él se separaba para orar. El monte, es aquí físicamente el monte, pero el monte también representa a Dios. Cuando Moisés va al monte, ahí Dios le entrega las tablas de la ley, en la presencia de Dios. Cuando Jesús sube al monte Tabor, en ese monte él se transfigura ante Dios, ¿sí? En un momento de oración se transfigura. Entonces, es importante que nosotros podamos tener esa vida de oración, ¿sí? Por lo menos media hora diaria de no hacer nada, ¿sí? No hacer nada en el sentido de algo más en paralelo. No es estoy manejando y en paralelo. Eso está bien y es bueno. Sin embargo, la vida de oración es por lo menos media hora, 1 hora diaria, de sentarnos a hablar con Dios para poder recibir su amor y recibir la gracia que necesitamos. Porque el mundo es difícil y porque estamos viviendo tiempos difíciles. Pero Dios no nos abandona, siempre nos acompaña en el camino. Y entonces dice, y desde muy temprano, ahí nos muestra el ejemplo. A nosotros que nos gusta levantarnos tarde y acostarnos tarde. Jesús termina lo que tiene que hacer durante el día, a la noche largas oraciones, ¿sí? Yo una vez le dije en oración al Señor y le dije, Señor, yo quiero poder reaccionar como vos reaccionás. Y el Señor me respondió en oración y me dijo, si vos querés reaccionar como yo reacciono, tenés que orar como yo oro. Y ahí yo me di cuenta que lejos estaba todavía y que lejos estoy todavía de orar como Jesús. Él toda la noche se pasaba en vela, orando con el Padre, recibiendo su amor y su gracia, para después bajarse y poder ser traicionado por su amigo, para poder después bajarse y entregar su vida en la cruz, para poder después bajarse y enfrentarse a todas esas personas que le cuestionaban y le tendían trampas. ¿Y cómo Jesús podía hacer todo eso si él también era humano? Y porque en oración él recibía todo eso. Él salía y se iba a pasar la noche con Dios. Entonces Dios le renovaba las fuerzas. Así como el Salmo 23. Te renueva las fuerzas. Y desde muy temprano, dice, todo el pueblo acudía donde él. ¿Por qué acudían junto a Jesús? Por la autoridad que él tenía. Porque lo que él decía, él hacía. Siempre. Entonces nos invita hoy el Señor a poder leer estas señales de los tiempos, ¿sí? Darnos cuenta de qué necesita nuestro mundo hoy, qué necesita mi familia, mis amigos, qué necesito yo. A veces el que necesita es uno mismo, sos vos el que necesita. Entonces clamemos al Señor, pidamos su Espíritu Santo, que es Dios mismo, que habita en nosotros, que nos pueda guiar, que nos pueda iluminar, que nos pueda dar sus frutos de amor, paz, mansedumbre, fidelidad, dominio propio. Todos los frutos citados en Gálatas 5, 22, 23. Entonces, nadie sabe el día ni la hora. Yo, por ejemplo, tampoco sabía ni el día ni la hora que se iba a acabar la batería de mi computadora, ¿verdad? Pero bueno, hay cosas que pasan y ahí nos damos cuenta que ese es el problema del imprevisto, ¿sí?
se te apaga y se te arma un desastre por el camino, ¿verdad? Si yo hubiese previsto esto, hubiese hecho lo que tenía que hacer y tranquilo transmitir hasta el final, ¿verdad? Pero bueno, es un ejemplo que nosotros podemos aprovechar. Todo conviene para los que aman a Dios. Entonces, esta situación también me sirve a mí para transmitir en carne propia porque es importante ser predecible, ¿verdad? Y esto mismo se transporta a nuestra salvación. Entonces amemos hoy, amemos cada día, aprovechemos cada oportunidad para dar testimonio de Dios con nuestra vida, con nuestros actos y con nuestras palabras. ¿Sí? De esa forma, no importa cuando nos llame el Señor, vamos a acudir tranquilos y felices, vamos a esperar luego al momento en el que Él nos llame para poder gozar de su presencia en toda la plenitud y que no veamos ahora como vemos, que vemos como en un mal espejo, dice San Pablo, sino que vamos a ver cara a cara, ¿sí? Vamos a ver todo como verdaderamente es. Así que bueno, en este tiempo de cuarentena, cumplamos con lo que nos corresponde, ayudemos en todo lo que podamos, demos testimonio, demos testimonio. Y así vamos a poder vivir tranquilos y morir tranquilos también. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero darte infinitas gracias por esta oportunidad de servirte en tu presencia, de poder compartir este espacio contigo. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Te pido, Señor, que en este día de la maternidad divina, por intercesión suya, de la Virgen Madre, María nuestra Madre, podamos recibir todos nuevamente tu Espíritu Santo, ese Espíritu que de ti desciende, Señor, ese aliento que nos da la vida, ese espíritu de amor que derramas en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo pueda venir a sanar, que pueda venir a sanar toda herida, que pueda venir a sanar todo mal, Señor, toda angustia, todo lo que no nos permite amar como tú amas. Que nos venga a liberar, Señor, de toda esclavitud del pecado. Que pueda darnos tu libertad, Señor, tu libertad y tu alegría para amar y dar testimonio de ti. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor. Te pido que este Espíritu Santo pueda grabar con ese fuego de tu amor todas las palabras que se pronunciaron aquí en nuestra mente y nuestro corazón, para que vamos a llevarlas a la práctica, hoy y siempre, con alegría, Señor, con gratitud, por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Madre Santa, por tu intercesión, por tu amor. Gracias por mostrarnos el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos diga. Gracias por tu ejemplo de fidelidad a Dios, permaneciendo de pie hasta el final. Que podamos, a ejemplo tuyo, ser perseverantes hasta el final. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoyas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes y su Espíritu nos ilumine en todo momento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si les gustó estas catequesis, les pido que compartan, así podemos llegar a más corazones, podemos llevar a más personas al Señor y así podemos dar testimonio ante todas las naciones. Que tengan un bendecido inicio de semana. Adiós.